majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Estamos en el reino de Dios, estamos en esa gracia que nos favorece y podemos vivir como hijos de Dios. Esto es como un hijo que vive en una casa, ¿no? Y papá, mamá trabajan para sostenernos, ¿sí? Para darnos en esta tierra casi todo, porque no podemos dar todo lo que uno necesita. Pero ¿sabes qué? El Señor lo dio todo lo que nosotros necesitamos. En Él hay toda bendición. En nuestra casa por ahí nos cuesta, porque la vida es así en la tierra, porque la palabra de Dios nos enseña que iba a producir espinos, y esos son los espinos, los sinsabores, a veces las amarguras, el no poder sostener, pero siempre nos preocupamos. Quizás no tengas para comer vos, pero tu hijo tiene para comer. Amén. Y quiero hablarte, dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿sí? Versículo 12. Vamos a estar leyendo allí lo que dice la palabra de Dios, y después vamos a estar desarrollando esta palabra para nuestras vidas y para nuestros corazones. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Más a todo que los que le recibieron. Miren, empieza con esta palabra. ¿Por qué sigo hablando de esto y sosteniendo esto? Porque la mayoría por ahí habla que todos los seres humanos que habitan en esta tierra son hijos de Dios o somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña otra cosa. ¿Sí? La palabra nos enseña esto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando lo recibimos, cuando creemos, hay dos cosas allí. Cuando recibimos, ¿qué? Recibimos la palabra, recibimos el alimento, recibimos el pan de vida. Cristo es el pan de vida para nuestro corazón. Y entonces allí dice que a los que creen en su nombre le dio potestad. Esto es un derecho que tenemos. Y como tenemos ese derecho que Dios nos ha dado, no para que lo usemos para maltratar a otro, es un derecho espiritual, es un derecho para llevar a otros a los pies de Cristo, es un derecho para alimentarnos de lo que Dios quiere que nos alimentemos, es un derecho que tenemos porque el maná descendió del cielo y alimentó a los israelitas en medio del desierto. Pero ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ustedes saben qué pasó después? ¿Qué sucedió? Despreciaron el maná que descendió del cielo. Miren ahí, hermano. Despreciaron. Lo tomaron como un pan liviano, una comida que no era sustentable para ellos. Y hoy está pasando lo mismo. Esto es un pan liviano y siempre lo mismo. Porque pasa. Porque la reunión está aburrida. ¿No será que el aburrido somos los aburridos somos nosotros? Porque algunos parece que quieren que la reunión esté saltando de un lado a otro, gritando como manada de chivo por ahí, ¿sí? Pero no es así. Y se fastidiaron de comer, lo tomaron a la ligera, lo tomaron como algo liviano, cuando ellos no se daban cuenta que ese pan los fortalecía, no se debilitaban, tenían las fuerzas para levantarse y para seguir caminando en medio del desierto, donde la gloria, la Shekinah del Señor los alumbraba de noche
y los protegía de día, porque de noche había un fuego y de día una nube de gloria. Amén. Y eso puede estar pasando en tu vida. De día hay un fuego, tiene que haber ese fuego. Digo, de noche tiene que haber ese fuego que te ilumine nuestra senda. Y es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Y esa nube de gloria, en medio de un desierto, de un mundo desierto en el cual vivimos, el Señor nos está guardando, nos protege. Y la potestad que tenemos es, estamos bajo la guía, bajo la protección divina de Dios, bajo la dirección de un Padre amoroso de misericordia para con todos nosotros. Entonces no tomemos la palabra de Dios como algo liviano. No tomemos la palabra de Dios como algo liviano, porque la palabra de Dios es el pan de vida para nosotros. Jesucristo es el pan de vida, porque dice que Él estaba en Dios, ¿no? El Verbo habitaba y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este es Jesucristo. Recién estábamos allí celebrando la Santa Cena. Habla del pan y habla del vino, habla del cuerpo y habla de la sangre. Jesucristo es eso para nosotros. Y tenemos que vivir en victoria. ¿Qué pasa? No sé, pastor, oramos y no pasa nada. Quizás tendremos que pedirle a Dios fe. Pero si vivimos bajo la dirección de un Padre, bajo la gracia y la bendición de Dios, sabe que hay miles de cosas, de promesas para vos y para mí, la cual nosotros tenemos que tomarla. Pero tengo que creer. Tengo que creer que Dios está, que Jesucristo está en mi vida. Dice la palabra de Dios, miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a leer allí. ¿Sí? Quiero que vayamos. Como hijos, nosotros tenemos un derecho. Potestad es un derecho. ¿Sí? Nos dota de una autoridad, no de un autoritarismo, sino de una autoridad en la palabra, de una autoridad contra las legiones celestes de maldad, de una autoridad contra los principados y potestades de la oscuridad, de una autoridad para ir y predicar la palabra de Dios, porque somos hijos de Dios, somos hijos del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y en paz y buena voluntad para con todos los hombres. No dice para uno o para dos, para con todos. Este es un tiempo de que nos levantemos con esa fe, creyendo que vivimos en esa casa maravillosa, en esa casa gloriosa que nos da nuestro Dios y nos protege. Amén. El libro, sí, en el capítulo 3, versículo 14 dice, y como, miren esto, y como Moisés, dice allí, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿por qué tuvo que Moisés hacer esta serpiente y ponerla sobre un asta? ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Es que recién hablamos. Porque tomaron el maná del cielo como algo liviano y Dios mandó un juicio sobre el campamento. No lo mandó sobre los asirios, no lo mandó sobre los filisteos, sino que lo mandó sobre el pueblo de quién? De Israel. ¿Y qué era el pueblo de Israel? El pueblo escogido por Dios. Pero como se rebelaron, y esto es lo feo, ¿no? Cuando un hijo se rebela contra su padre, ¿qué pasa? ¿Sabes qué ha pasado en la historia? En muchos lugares, que los padres tomaron la decisión, por la rebeldía de sus hijos, de no dejarle herencia. Y por más que las leyes estén, que la herencia del padre hacia el hijo, a veces no sucede, porque uno de afuera vino y lo trató mejor, lo cuidó a ese padre hasta que llegó a una edad y bueno, esto es para vos. Bueno, de la misma manera, si nosotros hacemos las cosas mal, vamos a perder esa herencia.
Somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. Tenemos herencia en el cielo gracias a Jesucristo. Tenemos gracia y bendición del cielo gracias a Jesucristo. En esa cruz Él trajo una gran victoria para nosotros. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que caminar en obediencia. Y aquí se rebelaban contra Dios, se rebelaban contra su líder, se rebelaban contra Moisés. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios le dijo, porque vino una reprensión de Dios y vinieron serpientes ardientes sobre el campamento y empezaron a morir los israelitas. Entonces se volvieron y fueron a pedirle perdón, a decirle a Moisés que pidiera perdón, que intercediera, porque esto era una mortandad terrible. Entonces allí Dios le dijo a Moisés, mirá, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. ¿Sí? Viene la altura. ¿Para qué es eso? Si Dios nos dice a nosotros que no tenemos que hacernos imágenes, ¿por qué estaba esta serpiente puesta en el medio del campamento de israelita? ¿Qué quería? El Señor quería mostrarles algo. Y el Señor nos quiere mostrar a nosotros, porque muchas veces nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra los líderes, nos rebelamos contra el pastor, la pastora, el diácono, el portero, y venimos y queremos, y le discutimos al pastor, y le discutimos al maestro, al evangelista, y le discutimos a todo, y la palabra de Dios dice, no es para discusión. La palabra de Dios es para abrirnos el entendimiento y darnos sabiduría. La palabra de Dios es para que nos salvemos, para que nos alimentemos nuestra alma, no para que alimentemos nuestro ego. Pero aquí parece que bueno, lo tomaron tan livianamente el pan que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque la carne quiere otra cosa. Estamos cansados de este pan tan liviano. Nosotros queremos comer carne. Eso decían los israelitas. ¿O no? ¿Qué dice hermana Laura? Era así, ¿no? Y entonces vino esa reprensión. Ahora Dios le dice a Moisés, hazte esto, y se lo hizo y lo puso. Cualquiera que fuere mordido por la serpiente, ¿qué tenía que hacer? Mirar esa serpiente de bronce. Ahora, ¿la serpiente de bronce tenía poder? La serpiente de bronce podía sanar a alguien. Y saben que esa serpiente en un asta, ¿dónde está? ¿Dónde la vemos siempre? Hay un logo que se usa en la medicina, en la farmacia, en las ambulancias, en la farmacia, lo que es medicina. ¿Sí? Está. Pero la serpiente de bronce no tenía ninguna autoridad, ningún poder. ¿Qué es lo que hacía que si me mordía la serpiente y miraba a esa serpiente no me moría? Por ejemplo, decir hoy, ¿qué? A ver, ¿sabe qué es lisa y llanamente obediencia? Porque estaban obedeciendo a lo que el Señor le dijo a Moisés, que si alguno era mordido, miraba a la serpiente, porque si no la miraba, si desobedecía, ¿qué pasaba? Morimos. Porque la paga del pecado es muerte. Y estamos en la iglesia, el Señor nos enseña todas estas cosas. Como a hijos nos enseña, nos muestra. Entonces, en la obediencia está la bendición. Dice el 15, a ver allí. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren esto. ¿En quién? ¿En la serpiente? No, en Cristo. En Cristo. Tremendo. Cómo Dios nos muestra. Y quiero decirte que el versículo que te hablo de cuando se levantó la serpiente allí, la serpiente de bronce en el desierto, está en el libro de Números capítulo 21 versículo 9. Anotalo si querés, después lo lees en tu casa, pero léelo, no te quedes, lee la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Números capítulo 21 versículo 9. Sí, allí está. Entonces, ¿quién es la serpiente? Satanás. ¿Esa es la serpiente? Señor.
Y cuando muerde, porque nos tienta o porque nos dejamos o la tentación está dentro nuestro también, porque de lo que está lleno el corazón. El corazón es el que te lleva a pecar. Si vos lo llenás al corazón de tanta basura, ¿qué va a salir? Va a salir basura. Pero si vos lo llenás al corazón de vida, va a ser vida. Si lo llenás de muerte, va a ser muerte. Y aquí el Señor, por eso le digo que Cristo es vida. Jesucristo es vida. Mirá lo que nos muestra, ¿no? La palabra de Dios dice que pero todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús iba a ser levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que cuando nos pase esto, cuando pecamos, miremos a Jesucristo. Cuando nos equivocamos, miremos a Cristo. Cuando las cosas no van bien, miremos a Cristo. Porque ahí está la vida. Ahí está la vida. El Señor dice que miremos a Él, que no miremos a ningún hombre, miremos al Señor, sigamos sus pasos, sigamos sus ejemplos. La mayoría te predica, te va a ir todo bien si abrís tu corazón a Cristo. Y si nosotros vemos lo que le pasó al Señor, ¿qué decimos? ¿Le fue bien? Sí que le fue bien en lo que vino a hacer. Si nosotros miramos con los ojos humanos, lo maltrataron mal. Lo golpearon, lo azotaron, lo insultaron, le hicieron pis encima, se burlaban, lo empujaban, lo hostigaban a que se baje de la cruz. Mire cómo el diablo lo tentaba hasta para que se baje. Si eres el Hijo de Dios, tanto salvaste, ¿por qué no te bajaste? Salvás vos, ¿por qué no te bajaste de la cruz? Mira el enemigo lo que es. La serpiente es astuta. Y si lo tentó al maestro de los maestros, si lo tentó al Señor, no nos va a tentar a nosotros. Ah, no, pero yo estoy fuerte. Yo estoy firme. Y al rato no lo ves más. El que decía que estaba firme se cayó. ¿Qué pasó? Porque hablamos desde nuestro intelecto de lo que nosotros pensamos. Pero cuando somos hijos de Dios, cuando empezás a vivir en Cristo, vas a padecer en esta tierra. Vamos a tener situaciones difíciles, claro que sí, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero la palabra de Dios dice que confiemos en quién. Confía en tus fuerzas, en tus músculos. Miren los músculos que tengo. Confía en tu habilidad, confía en tu sabiduría, en tu conocimiento. Confía, ¿no? En el único que podemos confiar y que no falla es Jesucristo. Nunca falla. Amén. Él es el pan de vida. Él es el maná que tenemos que comer siempre, que es la palabra de Dios. Aquí está. Ah, pero yo no la entiendo. Ah, pero me canso de leerla y no. Léela. Porque es el manual de vida. Porque estamos dentro de lo que Dios quiere que estemos y hagamos la voluntad. Miremos cómo anduvo Jesús. A veces yo empecé diciéndote cuando hace calor, un poquito de calor, y cuando hace frío también, y cuando llueve también pasa. El Señor lo dio todo por vos. Lo dio todo por nosotros, no por vos, por nosotros. No le importó padecer por nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos dice que tenemos que ser imitadores. Si Jesús lo hizo, nosotros también. Hacer ofrenda, hacer sacrificio agradable al Señor. Porque si somos hijos tenemos que trabajar todos y tenemos que estar unidos. Tenemos que bendecirnos mutuamente. Tenemos que socorrernos mutuamente. Tenemos que abrazarnos. Pero tenemos miles de promesas en la palabra de Dios. Y Él dijo que va a estar, está. ¿Lo cree? Si Él dijo que nos bendice, nos bendice.
Si Él dice que nos esforcemos, esforzarte. Si Él dice que seamos valientes, sé valiente. ¿Sí? Ah, no, que no hay juega boca, entonces no voy. ¿Cuánto de boca hay acá? Enseguida levanta la mano, eso sí. ¿Cuánto de San Lorenzo hay acá? Acá, el Papa San Lorenzo. Mire que el Señor, Exacto. ¿sí? ¿Qué llama a los cuervos? Exacto. ¡Eh! Pero mi pastor me dijo un día, lo de mi boca sale la palabra. Gloria a Dios. Miren esto. Entonces, hermanos, sé un fanático de Cristo, no importa lo que diga la gente. Sé un fanático de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Como hijos de Dios, trabajemos para la gloria de nuestro Dios. Bendigamos al Señor. ¿Sabe que esto nos muestra que el Señor tiene misericordia de todos nosotros? Habla del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué hizo? El hijo pródigo agarró todo lo que le pertenecía y se fue, dice la palabra de Dios. Pero quedó un hijo en su casa. Muchos hacemos como ese hijo que se quedó en su casa. No hizo ninguna fiesta, vivía trabajando, quizás vivía amargado. Pero un día el hijo pródigo, aquel hijo, recordó que en su casa había que alimento, había que vestido, había que gracia, había que bendición, había que provisión. Y volvió. Y el padre, cuando lo vio, dice que hizo corrió a abrazarlo. Y después hizo un banquete porque su hijo volvió y el otro se enojó. A mí nunca me diste una oveja ni un cordero y trabajé para vos. Señor, yo trabajo en la iglesia, trabajo acá y nunca me diste nada. No, Dios te lo da, tómalo. Estás en tu casa, el padre le dijo, vos podías servirte, vos podías agarrarlo porque estás en tu casa. Cuando vos vas a tu casa y querés comer algo, no le decís, papá, voy a hacer... No, abrís la alacena. ¿Y si hay algo en la alacena? Hermano, eso es nuestro Dios. Servirnos de lo que hay en la mesa, como hijos. Entonces, servirte de lo que la palabra nos dice. Alimentar tu alma con la palabra de Dios. Alimentar tu alma y tu corazón con la palabra del Señor. ¿Y sabés qué va a hacer? Vas a tener fuerza porque como hijos de Dios tenemos la potestad de decirle al diablo, diablo, hasta aquí no vas, ¿a dónde vas? Yo soy un hijo de Dios. No porque lo merezco, sino por la obra de Cristo en la cruz, porque hay poder en Jesucristo. Y gracias a Él tengo herencia en el cielo. Y gracias a Él tengo tu protección divina. Y gracias a Jesucristo tengo vida y vida abundante. Diablo, hasta aquí llegaste. En el nombre de Jesucristo te vas. Amén. Damos gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Cristo. Y cuando te equivoques o cuando nos equivocamos, miremos a Cristo. Miremos a Cristo. Así como el pueblo de Israel miraba a esa serpiente, que miraba a la serpiente de bronce cada vez que se equivocaba, porque la serpiente mordía cuando una persona cometió un error. Entonces miremos a Cristo. No tomes algo como un pan liviano. Lo dio todo por vos y por mí. Esta es la vida de Cristo. Este es un tiempo, hermanos, de empezar a santificar nuestras vidas, nuestro corazón. Este es un tiempo de dejar las excusas afuera. La palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Alabado
sea el Señor. Bendecimos el nombre de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Y quiero leerte lo último, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Con esto terminamos. Quiero que veamos esto. Como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Lo pueden leer ustedes? ¿Qué dice? Si hijo, hasta ahí. Que somos que, si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con quién? Con Cristo. Gracias a Cristo. Gracias al Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. A Él sea la gloria. Y dice el versículo 18, ¿sí? Vamos a ir a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que es que en nosotros se ha de manifestar. Miren, esto es algo tremendo. Somos hijos, pero se tiene que manifestar. Y nos preparamos para una herencia que está guardada, que está reservada. Porque aquel que persevere hasta el fin, dice la palabra de Dios, este va a ser salvo. Y este es el versículo 18. ¿Sí? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces no prediquemos un evangelio todo te va a ir bien, ¿no? Sino que sí, que es una bendición, sino que Dios cambia y transforma nuestras vidas. Yo no estaría aquí si no fuera por la misericordia y la bendición de Dios para mi vida. Y que miren qué palabra que tenemos en este día, ¿sí? Así que miren, hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Nos aferramos a la palabra o no? ¿Bendecimos el nombre del Señor? Ponme el versículo 14, ¿sí? Dice, con esto terminamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son quién? No me contesten. Pregúntense si realmente, yo me pregunto, si estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los que somos hijos, ¿sí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo nos guía, nos lleva a toda justicia, a toda verdad. Ese es el amor de Dios y esa es la misericordia de Dios para con todos. Si somos hijos, ahí el Señor va guiándonos a toda justicia, en amor, en benignidad, en paz, en mansedumbre, en vida abundante, para la gloria de nuestro Dios. Cierra tus ojos. Si querés, cuando llegues a tu casa, o mañana, léete el versículo 8 del libro de Romanos. Y ahí dice un montón de cosas, promesas, herencias, salud, prosperidad espiritual, aferrados a Cristo, porque Él es salvación. Cierra tus ojos, oramos. Poder decirle al Señor en este tiempo, como aquellos que han sido, ¿no? Como el hijo pródigo que volvió a su casa pidiendo perdón. Quizás podemos hacer esa oración. ¿Sí? ¿Lo repetís conmigo? Un arrepentimiento para la gloria de nuestro Dios. Oramos.
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, ora conmigo, sea tu nombre. Estoy delante de ti, humillado ante tu presencia, buscando de tu misericordia. Y te pido que perdones todos mis pecados, que tengas misericordia y piedad de mí. Lávame más y más en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por perdonarme, por hacerme libre y acepto delante del Padre. Padre de toda gracia, te alabo, te bendigo y te doy gloria, honra, alabanza y adoración. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos, por bendecirnos, por perdonarnos, por limpiarnos. Gracias por fortalecernos y levantarnos en tu gracia y en tu amor y en tu misericordia. Dios de toda gracia, bendícenos, guárdanos, protégenos, líbranos de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.